Perfecto, sí. Ah, muy bien, Xavi. Es cierto lo de la sonrisa y normalmente es producto de esa pasión y gusto por Cristo. Pero no puedo omitir decirles que el día de hoy es por una especie de ansiedad que está presente en el ambiente y no solo por el hecho de la responsabilidad y del gusto que es estar frente a ustedes. Ayer, antes de encontrarme con Fernando en esa penosa situación, estaba pensando en la fuerte responsabilidad que no había visualizado porque en todas las sesiones anteriores, pues yo estaba como ustedes de aquel lado, ¿no? Entonces, quiero acotar algunas cosas antes de comenzar y la primera es la siguiente. Vamos a analizar un tema a la luz de un dominico muy controversial. Tan controversial que no existe referencia exacta o precisa del tema que vamos a tratar en sus escritos. Por lo tanto, todo es una inferencia de este servidor. Desde que lo empecé a estudiar, cuando estábamos en el convento de Fátima, allá en León, en la filosofía, cuando supe su historia, cuando escuché su voz a través de las lecturas que hicimos sobre él, dije, me pasó algo muy similar. Cuando yo llegué a este caminar, vi a un fraile al cual yo identifiqué y dije, no sé qué voy a hacer de mi vida, pero lo que haga, lo quiero hacer como él. Apasionado, contento, feliz. Cuando yo leí a este hombre, dije, me acabo de topar con alguien que me parece que fue así. Muchos podremos juzgar locura en él. Muchos podremos juzgar pasión exacerbada. Pero lo cierto es que entregó su vida por lo que él consideró importante. Y eso es lo que quiero expresar. A diferencia de mis compañeros, pues poniéndole un poco ese estilo tan característico que cada uno tenemos que ponerle cuando nos toca participar, pues espero que no les parezca todo esto un licuado, ¿no? Un gazpacho, ¿no? No aparté la exégesis que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Del mensaje cristiano y de la espiritualidad dominicana, sino que intenté conjuntarlos en un solo cuerpo, dado que esa libertad me otorga el tema de hoy. Espero que sean comprensivos y que evidentemente si alguna duda puntual surge de esto, adelante, ¿no? Estamos abiertos a eso. ¿Por qué? Porque lo vamos a reflexionar juntos. No tengo el dato preciso, esto es, repito, una inferencia. Dicho lo dicho, entremos a lo que nos toca. La libertad cristiana. ¿Sí me escuchan bien todos por allá atrás? ¿Sí? Perfecto. Esta imagen no alude simplemente a un gusto estético. Cuando me topé con ella dije, ahí está. Me acabo de meter a un túnel en el cual pues veo algunas luces, veo algunos colores por ahí, pero no puedo precisar si esas luces son producto del intelecto de este servidor y me estoy tendiendo a la locura muy similar a Fray Servando, o estoy aludiendo precisamente a eso que el Señor me quiere revelar. Espero que sea lo segundo. Vamos a comenzar. Para empezar, ¿todos tuvieron oportunidad de ver el documento o quiénes sí tuvieron oportunidad de verlo, quiénes no? ¿No? Poquitos. Excelente, así vamos a aludir al factor sorpresa y eso me gusta. Ya después lo leen con calma. Bien. Yo le voy a dar, ¿verdad? Efectivamente. Vamos a comenzar con el gran exponente del día. No es Fray Servando. San Pablo. Si nosotros queremos entender la libertad cristiana, no podemos sino remitirnos en un inicio, de comienzo, al apóstol de los apóstoles, ¿no? San Pablo, en sus múltiples cartas, expresa directamente a los Gálatas un tema crucial para ellos, la libertad. Y es a partir de ahí que nuestra iglesia ha ido reflexionando en este sentido. En Gálatas,
capítulo 5, encontraremos toda la gran referencia y la exposición que San Pablo hace sobre este tema. Yo rescato la siguiente. Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad. Pero no tomen esta libertad para dar rienda suelta a sus bajos instintos. Más bien, háganse servidores los unos de los otros por medio del amor. Porque toda la ley se cumple con un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sencillo? ¿Fácil? Pues vámonos, ¿no? Ya que más hacemos, ahí está la libertad. Muchísimas gracias. Evidentemente, esta exposición de Pablo responde a todo un contexto y a una necesidad específica. Si habla de la libertad, es porque hay una necesidad intrínseca de tocar fuertemente y apasionadamente este punto. San Pablo, caracterizado por esa visión, es un hombre, para empezar, de conversión. Si nosotros nos remitimos a su historia, recordaremos que San Pablo comienza su ministerio a partir de una fuerte conversión, de un impacto, algo que lo deslumbra y que le cambia la vida por completo. Y todas sus escritos o sus escrituras lo que van a pretender es generar o fomentar en aquellos destinatarios ese sentimiento específico, un cambio, algo que tienes que atender. En los Gálatas está viendo una necesidad fuerte, que atendamos a la libertad. ¿Por qué? Ya me regresé. Muy bien. La libertad podemos entender en San Pablo, nos va a ir exponiendo que es un camino paulatino. Es decir, no podrás decir de la noche a la mañana, soy libre, ¿no? Me emancipé. Sino que nos muestra que no es una definición concreta, sino que más bien es algo que irás descubriendo y encontrando con el acontecer de tu vida, con el acontecer de tus acciones, con el acontecer de tu razón. Todos estos elementos se van a ir conjuntando para que tú vayas descubriendo que en algún momento dado, probablemente lo identificarás, probablemente no, estarás del otro lado. ¿Será tan fácil como eso? Atendamos a lo que dice San Pablo. Primero, cuando habla de estas circunstancias, lo que está atendiendo son vicios que están presentes en una comunidad cristiana que están haciendo. No sé si les pase a ustedes, pero yo cuando escuchaba de la carta de San Pablo a los Gálatas, me imaginaba que ya era una iglesia repleta donde iban a escuchar la carta, y cuando comienzo a estudiar y comienzo a ver que pues, las comunidades cristianas realmente eran muy pequeñitas, ¿no? Eran pequeños núcleos los que estaban recibiendo ese mensaje para a su vez transmitirlo, pues te llevas un impacto muy fuerte, porque entonces a lo mejor no tenemos esa definición inicial, pero te vas dando cuenta que ha rendido sus frutos. Espero que este pequeño grupo también empiece a rendir frutos en ese sentido. Plantea San Pablo un nuevo camino, ¿sí? Este nuevo camino a lo que va a atender es que no puedes permanecer igual. Después de su caída al caballo, a la que creo que pues es parte de una tradición, no sé si efectivamente aparezca en el Evangelio esa caída, pero nosotros sabemos que cayó al ver una luz, no volvió a ser el mismo, pasó a ser un sujeto de conversión. Los Gálatas necesitan pasar una conversión, ¿por qué? Porque según nos narra los exégetas, los estudiosos de la Biblia, del cual yo no me precio todavía de serlo, no era una comunidad judía. San Pablo a quienes está dirigiendo es a personajes que recién conocieron la fe. Y entonces, como niños pequeñitos, lo que están haciendo es pues seguir lo que hace papá o seguir lo que hace mamá. Imitar y emular los pasos de estos personajes a los cuales les ha cautivado la predicación acerca de ese Cristo, del Mesías. Entonces les plantea, esto tiene que ser un nuevo camino, un nuevo planteamiento. Lo que vas a emprender o lo que vas a acceder no es algo que hayas conocido, o probablemente lo conociste, pero no lo identifiques como tal. Por lo tanto, tienes que superar tus vicios. ¿Y cuáles son esos vicios? Si bien es cierto, en alguna parte de ese documento
expone cuáles son las actitudes contrarias, las actitudes que no son propias del hombre, actitudes que no debieran estar presentes precisamente dentro de esa comunidad, refiere a algo mucho más allá. Es decir, ¿hacia dónde estás dirigida tu vida? ¿Dónde has puesto tu confianza? ¿En qué momento has sido tú partícipe de algo que realmente genere un cambio, una nueva actitud, un mundo diferente del que tú conociste? Ante eso, viene la sorpresa nada más, pero no te puedes quedar ahí. Viene un segundo paso. Una vez que has sido interpelado y que la palabra, el hecho, el ejemplo de alguien te ha llamado la atención, entonces comienzas a emularlo, decía hace ratito, ¿no? Y cuando son pequeñitos los niños dicen, ay, mira cómo se parece a papá o a mamá, porque empieza a hacer los gestos, las actitudes. Pues así tú, esas cuestiones que te resultaron atractivas y tan importantes, van a comenzar a ayudarte a caminar. Sin embargo, pues no es un camino color de rosa. Te vas a enfrentar a ciertas vicisitudes, lo que nosotros identificamos como obstáculos, problemas, dificultades. Y ante eso, ¿qué hacer? La palabra o el ejemplo ya no basta. Ahí sí, vas solo. Cuando te enseñaron a caminar, te llevaron de las manitas, ¿no? Y de repente te soltaron. Y sentías que perdías el equilibrio y que podías caer. Pero sin embargo, fue esa experiencia, ese hábito constante, la repetición de eso, que te pudo hacer conservar el equilibrio, ¿no? Y ahora no se trata de correr, se trata de caminar. Un compromiso. Una vez que tú asumiste o que tú asumes ese mensaje y lo haces parte de ti, dirá Pablo, entonces, hazlo vida. Y lo mencionaba muy bien en la carta. El distintivo va a ser el amor. Y entonces nosotros podremos decir, padrísimo, ¿no? Utópico. Si solo se trata de esto, pues entonces hagámoslo, ¿no? Y vamos a repartir florecitas y vamos a andar bien contentos y todo va a estar padrísimo, porque ese es el único hábito que me está pidiendo. Y el amor está dentro precisamente o inserto de esas dificultades, de esos problemas. Cualquiera de nosotros estaría en capacidad de decir que ha amado a alguien, o cuando menos eso espero. ¿O me equivoco? ¿Estamos ciertos de que hemos amado a alguien? Qué bueno que hay convicción, porque pobre de aquella persona a la que ama, ¿no? Pobre de nuestro Señor. Cuando menos Él nos está congregando esta mañana. Esas experiencias que todos hemos tenido han contraído o han llevado para sí problemas. Han llevado obstáculos. Ha llevado momentos de querer claudicar. Y ya no basta solo ese primer enamoramiento, eso que me deslumbró, eso que me sorprendió de inicio. Ahora lo que viene es la constancia. Pero esa constancia también no debe ser entendida como un aferrarse. Es decir, el amor no debe ser entendido como obsesión. Y en esto sí es bien claro Pablo, ¿sí? Porque amas, no te vas a aferrar a eso. Porque vas a amar a tu prójimo, es decir, no lo vas a focalizar en una sola persona. Ahorita tu prójimo está presente aquí, pero afuera tu prójimo está en todos los que se van a cruzar contigo. Desde el que te va a hacer una cara, un gesto, que te dará los buenos días, que te atenderá, al cual servirás. Y con todos vas a encontrar dificultades. Repito, es un camino. Al terminar el día no podrás decir, mi cuota de libertad fue cubierta, o mi cuota de amor, o de querer, o de ser querido. Porque espero que si verdaderamente amas a alguien con esa convicción con la que me lo dijiste hace rato, despiertes y duermas pensando en ello. Y sea lo que te motive, lo que te mueva. Pero no todo es color de rosa, seguirá San Pablo. Si es un camino, pues viene una praxis liberadora. ¿Y a qué se referirá con esta praxis liberadora? Repito, la interpretación de un servidor. Ya diste el paso, has formado un hábito, has formado constantemente
valores, sentimientos, virtudes que te llevan a moverte y que te llevan a expresar lo mejor que tienes para dar a algo, a alguien, a un proyecto, a una persona, a Dios. Y sin embargo, debemos tener cuidado. Alguien por ahí me dijo, y está presente aquí, que si solamente me dedico a ver la parte loable, la parte bonita, a entregarlo todo por eso o por esa persona, pero por medio no pongo a Dios, pues se va a convertir en una bonita labor altruista. Y si recordamos el título inicial, ¿cuál era el título inicial de las diapositivas? ¿La libertad de qué tipo? Cristiana. Cristiana, no es cualquiera libertad, es la cristiana. Eso que tú haces y que formas como un hábito, como una virtud, que formas como algo de ti, tiene que tener su impacto y su referente en Cristo. Y entonces sí, estaremos hablando de que será una praxis liberadora. Si creíamos que estábamos en problemas en el segundo paso, creo que este tercero nos plantea una dificultad aún mayor. ¿Cómo me voy a parecer a esa praxis de Cristo? Yo ya emulé lo mejor que tenía el mundo para darme, pero ahora San Pablo me está diciendo que me tengo que referir al Señor mismo y que es al que tengo que aprender a seguir sus huellas, a seguir su camino, a aprender a amar como Él amaba, a aprender a querer como Él quería, a aprender a reprender, a aprender a conocer, a aprender a escuchar, a ver. Esa praxis liberadora provendrá entonces de una emulación y de una identificación profunda con quien lo entregó todo. Porque finalmente es al Cristo que está predicando. En aquel momento a los Gálatas, en este momento a nosotros. ¿Vamos bien? 3 consideraciones. Es un camino, efectivamente. Pero si es un camino, entonces debemos estar conscientes de que ese camino puede tener varias vías, varias sendas, varios recovecos, algunos estrechos, otros más anchos, a veces en pendiente, a veces inclinado. No será recto. Y como camino, me exigirá entonces ponerme en marcha. Todo tiene un inicio. Y ese inicio me va a implicar una decisión, es decir, ¿cuál senda tomar? Yo ahorita, por ejemplo, tomé un microbús para llegar aquí, pero pude haber tomado el metro, o pude haberme venido con Lupita, ¿no? Fueron distintas vías. Y ahí tenemos lo más básico, lo que nosotros conocemos como libre albedrío, ¿no? Tengo que tomar una decisión, reviso y consulto mis opciones, opto por una determinada, ¿no? No hay más problemática en eso. Entonces, pues son distinciones que no difieren. ¿Habría habido algún problema en que yo optara por otro transporte o que optara por venir con otra persona? Pues no, porque todos esos caminos o esas opciones, cualquiera que hubiera yo tomado, me habrían conducido a este fin, a este sitio. Estaríamos de acuerdo en ello, ¿no? Es la parte más básica. Sin embargo, no debemos olvidar que existen también las diferencias, pero esas diferencias no me deben llevar al miedo, a la desilusión. Fernando me pudo insistir, pues vámonos en camión y yo en taxi, ¿no? No, en camión. Pero eso no me hace diferente, mejor o peor. El libre albedrío, digamos que me ubica en un mismo grado, nivel o oportunidad, ¿sí? De poder dialogar con el otro. Después viene un compromiso. Ese compromiso es una tensión constante. Y eso ya lo conocemos, tal vez en el ámbito de las necesidades, ¿no? Entre lo que debiera ser y lo que pudiera ser. Y a ese nos enfrentamos más cotidianamente, ¿no? Ese es el que cada vez nos pone más en problemáticas.
Yo ahorita podría estar haciendo esto, pero necesito hacer esto otro, ¿no? Yo ahorita podría estarme dedicando, pensando, compartiendo tal o cual circunstancia, y sin embargo no es posible que me retenga en eso. Es una tensión constante en la cual va a haber un forcejeo y yo puedo optar por uno, por otra cosa, pero aquí ya tendemos a la parte de la necesidad, ¿sí? Es decir, yo no puedo no sentir hambre, por ejemplo, ¿no? O yo no puedo privarme del sueño, aunque anoche se lo quité a Fernando, ¿no? Pero estamos en un ámbito en el que existe esa tensión. Anoche, por ejemplo, yo tenía un sueño tremendo, pero tenía que seguirme preparando para esto, ¿no? Entonces, ahí es una decisión en un segundo ámbito o en un segundo plano. Ubica obviamente más responsabilidad. Esta parte es un evangelio entonces que se mete en la realidad y es la que normalmente nos empieza a cuestionar nuestra fe respecto a lo que vivimos afuera. Ya vamos en un segundo plano. Muchas veces escuchamos a algunos personajes de la vida pública o de la vida privada en los cuales se debaten entre si poder expresar libremente o no aquello que creen o actuar en consecuencia según sus valores, criterios o principios. Para no ir tan lejos, el jueves escuchábamos hablar a algunos políticos y aquel que dirigía un debate entre ellos era incisivo en preguntarles constantemente, solamente dime si estás de acuerdo o no. Pero ¿cómo nos cuesta decir sí cuando es sí y no cuando es no? Por eso esta tensión, la dificultad de poder expresar lo que nosotros creemos, añoramos, atesoramos y tenemos más arraigado como propio y lo que se nos presenta como realidad. Y entonces, ahí sí viene la verdad de las cosas, la práctica, donde se van a ver inmersos nuestros límites. Es decir, hasta dónde puedo llegar. Por mis capacidades, por mis creencias, por mis costumbres, cualquiera que sea el objeto que me lleve a actuar en un sentido o en otro, a tomar una senda, a pensar o a decidir respecto de algo, va a tener un límite, un punto en el cual no voy a poder pasar. Y a veces eso frustra, dificulta, cansa. Y lamentablemente, mis amigos, esa es la mayor de las características cristianas. La objetividad, por no dejar de lado aquello en lo que creemos, por siempre estar caminando conscientes de que lo que estamos haciendo es para un fin determinado. ¿Libertad o libertinaje? Les dice San Pablo, cuidado, porque es muy fácil confundirlos. Es muy fácil creer que aquellas decisiones, que el calor del momento, que lo más sabroso, que lo que más impacta, es aquello que te va a conducir a lo bueno, al bien. Ten cuidado, porque eso se puede transformar eventualmente en un vicio, ¿no? El compromiso es que siempre debes hacerlo por amor, porque en esta parte, y es bueno hacer la acotación en este sentido, cuando hablamos de los Gálatas, hablamos de una comunidad que como está aprendiendo, lo que se está dirimiendo en su interior es si ser como los judíos, seguir las normas judías. Y miren que ese fue todo un debate al interior de los apóstoles, ¿no? Pablo diciendo que, bueno, teníamos que reconsiderar, y Pedro, pues obviamente del lado de los que tenían que seguir esas costumbres. Y entonces ese era un peligro fuerte porque volvemos a ese pensamiento, ¿no? Si yo hago tal cosa, entonces obtengo un premio, ¿no? Obtengo esta situación. Y eso se transforma más que en amor en utilitarismo, ¿sí? Porque entonces nos tendemos a qué es lo que hace más bien, sin notar cuál es el beneficio en el que va a redundar. Por último, la práctica, nos decía Juan Jesús, si se acuerdan de la charla, si no, vean otra vez el video, ahí está en YouTube, denle like, por cierto, ¿sí? La acción del Espíritu de Dios, aquel que nos va a mover, que constantemente te está invitando, que constantemente te está sacando de ti para ir hacia el otro, para encontrarte con el otro. Y entonces sí, estarás emulando a ese Cristo al cual seguimos, ¿sí?
y al cual deseamos parecernos. Todo este esbozo es simplemente una breve introducción a este. Pero bien, comencemos como todo por el principio. Ya dijimos que es un camino, ¿cierto o no? Está fácil, ¿no? ¿Está fácil, Lupita? ¿No? ¿Por qué no, Lupita? Tenemos que seleccionar un camino y las flechas conducen a distintos sitios, ¿no? Y es aquí donde quiero meter al que va a ser el segundo personaje que nos va a ayudar a discernir en este camino, el apóstol Santo Tomás, ¿sí? Cuando elegí a Fray Servando Teresa de Mier como el personaje que íbamos a exponer, pues pensaba cuál de los pasajes de la Escritura podría asociarse más a esa personalidad que quería encontrar. Y un buen día, sin estarlo buscando, alguien me dio esta referencia de Tomás, ¿no? Tomás, el apóstol, que parecía que iba a todas, que estuvo diciendo, vamos a la muerte con Jesús, adelante, a lo que sea, pero que no era capaz de creerle a sus hermanos. Más adelante ustedes me dirán si se parece o no. En Caná de Galilea hizo Jesús esta primera señal. Manifestó su gloria y creyeron en él los discípulos. Juan 2:11. ¿Alguien sabe a qué pasaje de la Escritura o a qué perícopa se refiere este fragmentito? Ah, muy bien, a las bodas de Caná, ¿sí? En las bodas de Caná, ¿todos saben qué ocurrió? ¿Segura? ¿Sí? Sí, por supuesto. Estamos enterados. Fuiste invitada. Las bodas de Caná, efectivamente. Si tenemos presente, obviamente no vamos a leer todo el pasaje, pero ese fragmento habla de que Jesús fue invitado con su recién comunidad de discípulos, recién porque la acababa de formar, según el texto que antecede precisamente a las bodas de Caná. Fue invitado y estaba ahí la madre de Jesús. Y la madre, como toda buena proveedora, ¿no?, de los recursos necesarios para todo evento social, ¿no?, le pide al hijo el vino. Frase que quiero que guarden. No ha llegado mi hora. Sin embargo, a María esto parece no inquietarla, ¿no? Vayan y hagan lo que les diga. Yo ya le dije lo que tiene que hacer. Los discípulos quedan ante un evento como Pablo, impactados. De repente, ven transformarse el agua en vino. Y aunque en el relato que antecede esta sección no menciona específicamente el nombre de Tomás, ¿no?, mencionará alguno de los otros discípulos como Andrés, Felipe, ¿no? Vengan, miren, encontramos al Mesías y vamos a ver dónde vive, etcétera, etcétera. Seguros estamos, o podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que al decir que los discípulos estaban presentes, que por ahí se habría colado también Tomás. ¿Por qué no? El camino, dijimos, era el primer acto, el de la sorpresa, el del deslumbramiento. Lo primero que pudo haber pensado aquel grupo de hombres es, este hombre tiene algo particular. No es normal que esto ocurra. Y el Mesías al que esperaban parecía que todo tendía menos a la normalidad. Claro, cada uno podría haber tenido una visión distinta y creído que Jesús los iba a conducir por un camino distinto. El de la rebelión, el del apartamiento en el desierto, el de la vida ascética, el de la vida de rey. Todos configuraron en su pensamiento alguna idea respecto a ese Jesús que se les presentaba, haciendo maravillas y prodigios. Pero ¿cuál es el camino que me estaba planteando? Jesús dio primero una señal. El camino, acuérdense y esto grábenselo, va a partir siempre de una señal, de algo impactante, de algo que cambia, que mueve. Vamos a caminar con Tomás. Les dije, ¿cuál fue la frase que les dije que se acordaran?
aún no ha llegado mi hora. ¿Y cuál es la hora? ¿No? Tenemos una señal muy clara, ¿no? El agua que se está convirtiendo en vino, o un buen aprendiz de lechero que le está echando agua al vino, no lo sé. Pero es algo que impacta, algo que normalmente seduce, ¿sí? Algo que normalmente mueve. Y si me mueve, entonces lo primero que entra en acción se llama voluntad. Y esa voluntad me va a empezar a decir, oye, pues esto está impactante, ¿no? Si ya hizo esto con el agua, ¿qué no hará con el vino? ¿O qué no hará con esto, con lo otro, con la opresión, con la injusticia, etcétera, etcétera, etcétera? Y la imaginación comienza a volar. Y entonces yo me puedo ver cruzado de brazos o me puedo sentir el más fuerte, el más potente, el que acaba de descubrir la verdad, el que tiene el hilo negro, el que tiene la fuerza y la posibilidad de actuar en consecuencia, el que acaba de tener algo que no tienen los demás. Eso es el comienzo. ¿Pero el comienzo de qué? Maestro, ¿dónde vives? Ven y lo verás. Les dice precisamente en el Evangelio cuando están preguntándose qué será aquello que están viendo. Pero cuidado, si decides entrar, te vas a amarrar, porque entonces tienes que comprometer. Y ese compromiso es el que irán experimentando aquellos hombres que de inicio van a seguir a Jesús. Quieren seguir descubriendo ese misterio. ¿Se acuerdan de aquella imagen inicial? Si nosotros entrásemos a ese túnel, tenemos una serie de cámaras y cada una podría tener cosas distintas, como cada uno de los planteamientos y decisiones que nosotros tenemos en nuestra vida. ¿Cuál es el que va a resultar? Probablemente no lo sabemos. En otro lo tendremos muy claro, pero cuando se sigue al Señor, muchas veces lo que predomina es la incertidumbre. Por tanto, el compromiso es lo que se impone. Y entonces, el gemelo o el mellizo, se acordarán que así lo menciona en la Escritura que era Santo Tomás, el gemelo en camino. ¿Y por qué digo el gemelo? Si nosotros vamos a emprender este camino, pues como les comentaba en un principio, tenemos que seguir los pasos. Y entonces voy a tratar de repetir todo lo que hace mi maestro. Voy a tratar de seguirlo al extremo, voy a tratar de ser como él, voy a tratar de emularlo, de sorprenderlo. Tomás aparece en Juan como el discípulo leal, pero a la vez obtuso, cuyas interpretaciones disparatadas sirven para que destaque aún más la verdad. Tomás en el Evangelio de Juan va a ser el discípulo que va a estar cuestionando bastantes cosas, que va a estar suponiendo, imaginando, ¿sí? Que va a estar interpretando. Y miren que eso me gusta. Casi todo lo que se me presenta enfrente es motivo de interpretación. ¿Alguna vez se han sentado y se le han quedado viendo fijamente a una persona sin que esta persona se dé cuenta? Yo lo hago frecuentemente. Espero que cuando me noten haciendo eso no piensen mal. ¿Puedes sospechar lo que esa persona está pensando en ese momento? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le acontece? ¿Se estará percatando que tú estás a su alrededor? ¿Tendrá conciencia de que se cruzó contigo? ¿Sabrás si en algún momento dado lo volverás a ver? ¿Te lo volverás a topar? Tomás no sabía qué tenía enfrente y sin embargo sabía que podía tener alcances extraordinarios. Era un camino al cual se iba a atrever a seguir, pero no importaba la incertidumbre. Por eso el cuidado del libertinaje. Porque ¿dónde lo conocieron? En una fiesta, haciendo un intercambio de agua en vino. No lo conoció curando a algún enfermo, no lo conoció venciendo la muerte en la cruz. Lo conoció en la vida común y cotidiana, como estás llamado a conocerte y a conocer al otro. Una meta presente. Bien, emprendió el camino Santo Tomás junto con los discípulos y fueron siguiendo estas sendas, siguiendo los consejos, escuchando las palabras. Pero si empezó el camino, ¿cuál sería la meta? ¿Cuál crees que sería la meta, Lee? Si ustedes fueran los discípulos, ¿qué meta tendrían? Acaban de ver un hombre impactante, un hombre que les está diciendo y haciendo la vida diferente. Pues tratar de ser igual que él.
¿La meta sería parecerme en absoluto a Él? ¿Jesús querría que fueran como Él? Bueno, piénsenlo porque aquí ya vamos a entrar en controversia. A ver, por allá. Ya no eran unos chamacos como yo en aquella reunión de jóvenes. Efectivamente, en esta línea, y perdón, casi siempre la escritura nos narra que decía, deja las redes y sígueme. ¿No? Todo pareciera muy sencillo, ¿no? Todo pareciera muy fácil, como si ahorita llegara o yo les dijera, pues vámonos, ¿no? Y todos, sí, vámonos, ¿no? Como, ¿por qué? ¿O para qué? ¿O a dónde? ¿No? Ahorita te toca exponer. Es un proceso de conversión, pero esa conversión no sabes qué meta va a llevar. Pero sí tiene un ingrediente muy particular. Te genera, ¿y eso cómo lo traducirías? ¿En qué palabra? Felicidad, placer, enamoramiento, gozo. Yo no sé en qué va a terminar. Yo no sé qué voy a hacer de mi vida, pero quiero ser como Él. Quiero atenerme a ese modelo, ¿sí? Si el camino entonces es ruta que conduce a lo divino y la verdad pertenece a la esfera de lo divino, ¿creemos que la verdad está en la esfera de lo divino o no? Piénsela, ¿eh? De donde es lógico suponer lo condicionado que resulta acceder a este plano, ¿no? Si creemos que la verdad se encuentra solamente en lo divino, la mediación necesaria para hacer accesible esta salvación y para tener siempre estos ingredientes juntos, un camino y una verdad, como elementos indispensables, será la libertad. Es decir, yo ya me decidí a emprender un camino. Y si me hace muy feliz y muy gozoso y muy dichoso, por más feliz que me haga, si no encuentro verdad en él, si no encuentro las características que me puedan hablar de que algo está sucediendo ahí, pues por mucho enamoramiento que haya, difícilmente se va a transformar en un hábito, en una virtud, en algo que realmente me nutra. Y entonces, ahí estará el libertinaje o estará la opción de dejarlo y optar por otra cosa. La verdad tiene que ser entonces ese elemento intrínseco en el cual yo pueda visualizar que al final de las cosas se hará presente. Y si estamos atendiendo que la verdad está presente en Jesús de Nazaret, pues evidentemente el camino no va a ser nada fácil. ¿O no creemos que está la verdad en Jesús? Porque acuérdense que la verdad os hará libres. Entonces, ¿por cuál nos inclinamos? ¿Han escuchado ustedes esa frase de yo soy el camino? El camino. El camino. Válgame Dios, qué bueno que ahorita trajimos unas empanaditas o algo para que puedan, porque parece que no los veo muy motivados. ¿Sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. En la estructura teológica que revisé para poder elaborar este documento, planteaba que podríamos entender esta frase de tres maneras, ¿sí? La primera, yo soy el camino que conduce a la verdad y la vida. Entendida esta como el maestro que nos va a llevar o a conducir a esa verdad y a esa plenitud en el existir. La segunda, yo soy el camino que lleva por la verdad a la vida. Es decir, si tú me sigues, encontrarás la verdad y eso a su vez te dará vida. ¿Sí? Por último, yo soy el camino porque soy la verdad y también, yo se lo agregué, la vida. ¿Sí? Es decir, porque yo soy el camino, soy verdad y soy vida. Si ustedes fueran o tuvieran que elegir, mejor dicho, por alguna de estas tres, ¿cuál elegirían? La 3, la 2, la 3. La 1 le gustó por acá, ya la 1 no se quedó sin nada, efectivamente. Bien, pues
pese a que no hubo consenso, nos vamos a ir por la 2. ¿Sale? Yo soy el camino que lleva por la verdad a la vida. Es decir, ese Jesús que te enseña la verdad y que esa verdad te lleva a un plano de plenitud. Entonces, es aquí donde vamos a entrar en las cuestiones interesantes. Tenemos 2 ingredientes indispensables, verdad y camino. ¿Me dan la vida entonces? ¿No? Ya dijimos que vamos a emprenderlo, ya dijimos que vamos a asumir esa verdad y a comprometernos con ella, y eso nos tiene que conducir entonces a nuestro objetivo, cuando menos de esta mañana, que es encontrar esa libertad, o la libertad que se nos está proponiendo. Para esto, pues obviamente si la verdad la identificamos o dijimos que estaba en el plano de lo divino, pues tendríamos que seguirnos todavía en un plano teológico. Yo lo bajé un poquito al plano filosófico, porque recuerden que la filosofía es el caballo en el cual viaja siempre la teología, ¿sí? Son indispensables uno con el otro. Y entonces me fui por la visión de un filósofo, ¿sí? Muy contemporáneo, Enrique Dussel, que propone la existencia de los núcleos problemáticos universales, que no es otra cosa que la identificación de las preguntas más íntimas e inherentes al ser. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué soy así? ¿Por qué estoy alto, chaparro, gordo? ¿Sí? ¿Cuál es mi misión en la vida? Etcétera. Todos esos núcleos, ¿sí? Que son las preguntas que todo ser humano y toda persona tiene, como puede ser qué es la libertad, por ejemplo, los puede tratar de esa manera. Y tiene muchas vías o muchos caminos. Uno que propone él es que la verdad se puede encontrar en el mito. ¿Tú crees que puede haber verdad en los mitos? Depende del mito. O depende cómo lo cuentes. Al ratito voy a intentarte contar uno a ver si me lo crees. O a ver si crees que hay verdad en ello. ¿Sí? El mito estamos acostumbrados a asociarlo a una realidad ficticia, a una realidad que trata pues simplemente de apaciguar. Por ejemplo, si le quieres explicar a un pequeñito por qué los niños vienen de París, estás intentando explicar una verdad a través de unos elementos que no son propiamente la realidad, ¿cierto o no? Y no por eso podrás decir que no hay verdad en ello. Claro, con sus tintes y todo dependerá de la manera en que lo platiques. Bien, el mito son narrativas simbólicas que exigen para su comprensión una interpretación, ¿sí? Porque van a interpretar razones. ¿Cuáles son las razones para que yo sea así, para que piense esto, para que me dé miedo lo otro? Tengo que identificarlas. Segundo, son tradiciones fundantes de toda cultura, de toda persona. Todos tendremos el mito de que, tu abuelita que vivió 103 años, ¿no? Y que saludó al presidente de la República cuando éste tomó posesión. Alguna historia tenemos que fue engrandecida, exaltada o tal vez velada por el hecho de nuestra familia o de todos los que intervienen al contarla. Y tercero, también pues es un generador de modelos divinos, ¿sí? Vamos a ver cómo estos mitos también nos pueden hablar de esa comprensión que teníamos de Dios, de lo que acontecía en la realidad y de lo que sucedía. Y no porque tuvieran un carácter mítico, porque nuestros antepasados no tuvieran un laboratorio para poder expresar empíricamente que tal o cual situación ocurría así, podemos decir que no había verdad en sus interpretaciones de lo que para ellos estaba al alcance. ¿De acuerdo? Y hasta aquí voy a dejar esa primera parte, porque esto es el preámbulo que vamos a necesitar para ver a nuestro personaje insigne, pero sobre todo lo que sigue. Cuando tuvimos esa primera participación conjunta en la sesión 2 de Dominicanismo Itinerante, en el cual Sorelia nos hizo favor de participar junto con Juan Jesús, encontramos una grata respuesta. Y fue una inspiración del Espíritu, que precisamente en esa sesión tenía que inspirarnos, ¿no? La sesión del Espíritu Santo. Y fue idear esa manera en la cual podríamos nutrir esta serie de reflexiones que estamos haciendo. Se vinieron
se siguieron las sesiones, Sor Alejandra participó en otra, ¿sí? Por acá, Leti, por allá está, y nos ayudó en la siguiente. Y cuando yo pensaba, pues me remití a algo que expresaban muy bien y muy gratamente al inicio, la hermandad. La pasada fiesta de San Francisco de Asís, el profesor Anaut nos avisaba que no nos iba a poder dar la clase porque le tocaba predicar en aquella fiesta. A mi hermano José Jaime y a mí se nos ocurrió la idea de por qué no hacer honor a la tradición que nos ha hermanado por siglos, que los dominicos estemos presentes en la fiesta de San Francisco y que los franciscanos estén presentes en la fiesta de domingo. Nuestros padres, ¿por qué ambos los contemplamos así? Fue muy grato porque, pues muy discretamente, ¿verdad? Nos pusimos así con el hábito y muy sentaditos, queriendo pasar desapercibidos, ustedes se imaginarán. Y en este ánimo, curiosamente, el sacristán se dio cuenta que allí estábamos y nos invitó a participar en la celebración llevando los ciriales, ¿no? Pues la solemnidad de nuestro Padre San Francisco. Cuando entramos a la sacristía encontramos al Padre Anaut y fue muy grato ver una sonrisa en su rostro de acogida, de alegría, de recibimiento, ¿no? Que pues íbamos a estar con ellos. Y hasta nos invitaron ahí en el presbiterio y estábamos con nuestro cirial y todos muy contentos. Esa hermandad no solo se tradujo en aquella mañana, sino de verdad en un acompañamiento constante, no solo en los conocimientos que nos imparte, sino en el que he tenido la oportunidad de compartir también mi vida con él. Y me he encontrado con un rostro de Cristo, un Cristo que libera. Quisiera pedirles que le demos la bienvenida a Fray Manuel Anaut, hermano.